¿Qué tal, hermanos y amigos? Cordial saludo. Reciban una bienvenida especial a esta primera emisión de este programa que va a tocar temas de salud. A cada uno de ustedes queremos llevarles este material que sin duda ha de ser de gran utilidad en el desarrollo de su experiencia como ser humano, y no solamente vamos a tratar aquí en nuestro canal los aspectos espirituales, el aspecto físico es muy importante. Y hoy tenemos a una invitada que es muy especial para mí. Se trata de la doctora Andrea Márquez Navarro. Ella es nutricionista dietista y quiere compartir con ustedes una temática que sin duda ha de ser de gran utilidad. Doctora, bienvenida a su programa y a su canal Emergencias Bíblicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de formar parte de este hermoso canal, mi canal y su canal. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. De hecho, es, digamos, de uno de los temas más preocupantes en cuanto a la alimentación se refiere en estos momentos. Vamos a estar hablando del sobrepeso y la obesidad. Vamos a empezar definiendo qué es eso del sobrepeso y la obesidad. Yo tomé de manera textual la definición que saca la Organización Mundial de la Salud para definir estos dos conceptos. Dice lo siguiente: la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo que puede ser perjudicial para la salud. Y quiero que tengamos esto en mente porque a veces se asocia que el sobrepeso y la obesidad es únicamente un aumento de peso. Recordemos que el peso está constituido de muchas cosas. A veces nosotros se nos olvida de que nuestros músculos pesan, de que nuestros huesos pesan, nuestra piel, nuestra sangre, nuestros órganos internos. Para quienes hemos tenido la oportunidad de diseccionar un cuerpo humano, sabemos que, por ejemplo, el hígado es un órgano que pesa bastante. Entonces, muchas veces las personas se les olvida de qué está constituido el peso. Entonces, el sobrepeso no es únicamente cuánto pesa una persona, sino está más relacionado a cuánto tejido adiposo esta persona puede acumular. ¿Listo? Entonces tenemos eso ya supremamente claro. Vamos a estar hablando de cómo saber si nosotros tenemos sobrepeso u obesidad. Acá entra mucho en factor de juego de lo que yo les comentaba anteriormente, y es de qué está constituido nuestro cuerpo. En el ejercicio de la nutrición a nosotros se nos enseña una rama que se llama la antropometría, que es el estudio de algunas medidas del cuerpo. En este estudio nosotros podemos identificar diferentes compartimientos corporales y saber qué peso tiene cada uno. Entonces nosotros como nutricionistas, cuando llega un paciente a consulta, no solamente nos basamos en cuánto pesa la persona, sino le tomamos cierto tipo de pliegues. Está el pliegue tricipital, el bicipital, los abdominales, en fin, hay muchos tipos de pliegues cutáneos que nos ayudan a mirar cuánto porcentaje de grasa tiene una persona. Eso para empezar. No solamente los pliegues sirven para mirar cuánto porcentaje de grasa tiene una persona, sino también cuánta reserva de masa magra tiene. Recordemos que la masa magra es aquella que no está constituida por tejido adiposo, entonces aquí entra en juego el tejido muscular, por supuesto, y pues órganos y el resto de componentes que tenemos en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros le tomamos cierto tipo de medidas, circunferencias y los pliegues, ahí es cuando nosotros determinamos de qué está compuesto ese peso. He escuchado de manera errónea en muchas ocasiones que uno va al médico y el médico va, le pregunta la talla, lo pesan en la báscula y le sacan el famoso índice de masa corporal. A partir del índice de masa corporal le identifican si usted tiene un buen peso o está en sobrepeso o si por el contrario está por debajo del peso, ¿cierto? Pero esto no es del todo cierto. Hace poco tiempo tuve un paciente que llegó al hospital en donde actualmente trabajo y este chico acababa de sufrir un accidente de tránsito y pues necesitaba que le hiciéramos valoración nutricional. Resulta que este chico, cuando yo voy a tomarle los datos antropométricos, lo peso, lo mido y le saco todos los pliegues, todas las circunferencias que necesitaba para hacerle pues la valoración. Y pues cuando yo voy a hacer la relación entre el peso y la talla, recordemos que el índice de masa corporal es eso, una relación entre el peso y la talla, pues el índice de masa corporal, si no estoy mal, este chico pesaba unos 90 y tantos kilos y medía 1,80 y pico. Sí, era un chico alto y bastante fornido. Este chico pues por índice de masa corporal me daba como en sobrepeso tirando a la obesidad, pero resulta que si
yo miraba las medidas antropométricas, tenía un porcentaje de masa grasa muy, muy bajo y por el contrario tenía un tejido magro bastante abundante. ¿Esto qué quiere decir? Que este chico era físicamente activo. Entonces él desarrollaba masa muscular y su masa muscular en ese momento era bastante. ¿Listo? Entonces, claro, al él tener suficiente masa muscular, pues su peso corporal iba a aumentar. No en grasa, sino en músculo, que de hecho es como la recomendación que nosotros le damos a los pacientes. A la final no es tanto cuánto peses tú, sino de qué está compuesto ese peso corporal. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de las implicaciones y los beneficios que tiene el desarrollar masa muscular. Entonces, con este chico, si yo me hubiese basado únicamente en el índice de masa corporal que todo el mundo suele sacar, pues claro, me hubiese dado en un sobrepeso, una obesidad y hubiese asustado al chico, pero visiblemente pues yo sabía que el chico no tenía ni sobrepeso ni obesidad, sino que al desarrollar masa muscular, pues su músculo iba a pesar más y pues me iba a alterar el dato del índice de masa corporal. ¿Listo? Entonces recordemos que en respuesta a la pregunta que acabé de formular, no es únicamente el índice de masa corporal y no es únicamente cuánto pesa una persona. Aparte de la antropometría, también es importante que nosotros seamos muy, muy conscientes de hacernos chequeos médicos. ¿Por qué razón? Porque al hacernos chequeos médicos, algunos paraclínicos que nos podemos realizar entre el hemograma, la hemoglobina, el hematocrito, los linfocitos, para mirar si de pronto hay alguna alteración, yo suelo sugerir que se hagan un perfil lipídico, en donde nosotros ahí miramos colesterol, triglicéridos y este tipo de exámenes están muy relacionados al estado nutricional del paciente. Nos habla más o menos cómo está internamente funcionando nuestro organismo. Si por ejemplo vemos una hipertrigliceridemia, ya sabemos que de pronto detrás de eso hay una obesidad, hay un sobrepeso, hay unos malos hábitos de alimentación detrás de estos paraclínicos y si a eso le acompañamos por supuesto un peso que está por encima de lo que una persona debería de tener y adicionalmente cuando le tomamos las medidas pues tiene acumulación de grasa, ya sabemos que esto es un indicador de sobrepeso u obesidad. ¿Listo? Ahora bien, ya aclaramos qué es eso del sobrepeso, la obesidad, ya hablamos más o menos cómo lo podemos identificar, ahora vamos a hablar cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad. Últimamente se ha estado hablando mucho de este tema en todos lados, a veces con muy poca información al respecto. Y es que cuando nosotros hablamos del sobrepeso y la obesidad, no es que a nosotros se nos haya metido en la cabeza de que una persona tiene que estar delgada por puro estándar de belleza, porque esto no es cierto. Hay una frase que escuché hace muy poco tiempo que me parece muy importante mencionarla y es que todos los cuerpos son valiosos, deberían de ser amados y respetados, pero no todos los cuerpos son saludables y esto no solamente está asociado al sobrepeso o a la obesidad. Hay personas que son muy delgadas, pero cuando uno les va a tomar este tipo de datos antropométricos, bioquímicos, uno se da cuenta de que su estado de salud es perverso, que comen terrible, que tienen incluso más acumulación de grasa que una persona que de pronto podría pesar un poquito más. Entonces, no solamente va relacionado como a ese estigma de estar delgado porque sí, sino que pues esto va mucho más allá de un estado de salud. Entonces, hablando particularmente de la obesidad, actualmente la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad, o sea, ya ni siquiera es como, ¿sabes?, como un estigma de belleza ni algo para adaptarte al medio, sino que ya es una implicación en el sistema de salud. ¿Por qué razón? Porque es que cuando nosotros miramos la obesidad no es solamente el hecho de estar gordito o estar de determinada manera, sino que detrás de la obesidad hay una serie de complicaciones que van en progreso. La mayoría de las personas que tienen obesidad tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad cardiovascular. Tienen también un alto riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares, tienen un alto riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente el hecho de estar en sobrepeso o estar pasadito de peso, ¿sí? Hay algo detrás que son todas esas enfermedades que acompañan a la obesidad. Hace un par de años hubo un premio Nobel en donde me parece que se llamaba el Pentágono de la Muerte, en donde un médico comentaba esta situación, ¿no?, de la obesidad
y de todas las implicaciones en salud que acarreaba pues, este estado de malnutrición. Recordemos que la obesidad también es una de esas compañías de la malnutrición. Anteriormente nosotros cuando hablábamos con una persona y le decíamos, no, es que esta persona está malnutrida, inmediatamente se nos iba a la cabeza y pensábamos en una persona que estaba en los huesos, flaquita, desnutrida, pero ahorita sabemos que no es así. Hay dos ramas de la malnutrición, la desnutrición y la malnutrición por exceso, que vendría siendo la obesidad y el sobrepeso, que es lo que estamos comentando el día de hoy. Entonces, ya vimos que detrás de la obesidad hay una serie de patologías que son bien difíciles de tratar. Yo imagino, y espero que no sea su caso, pero en la mayoría de las familias hay algún familiar diabético, hipertenso, que toma todos los diferentes tipos de pastillas, en fin, que tiene diferentes complicaciones. Y nosotros sabemos que cuando hay una enfermedad de base crónica como esas, el manejo es difícil, ¿sí? No solamente para el paciente, sino también para la familia, porque pues se tienen que generar ciertos tipos de cambio. Entonces es por eso que nosotros hacemos mucho la invitación de que los cambios que se vayan a hacer de la alimentación, del ejercicio físico, se haga no solamente la persona, sino todo el núcleo familiar. Ahorita más adelante les voy a compartir un poco sobre este factor genético, ¿sí? Y adicionalmente podemos hablar de lo incapacitante que es el estar con muchas enfermedades, más ausencias laborales, más estancias hospitalarias prolongadas, más implicaciones económicas, porque obviamente lidiar con una enfermedad te genera una pérdida de recursos. Es mucho más sencillo prevenir una enfermedad desde la parte económica que ya tratar la enfermedad, todo lo que implica a nivel de medicamentos, de diferentes alimentaciones especializadas y pues por supuesto para el paciente, para la familia, el uso de pañales, el uso de pastillas, de un montón de cosas que uno ve, que uno dice, bueno, si uno pudiese hacer una prevención desde la alimentación, desde el ejercicio físico, muy probablemente todos estos gastos no los tendríamos en estos momentos. Y por supuesto también desafortunadamente estamos en un mundo en donde se estigmatiza mucho y este tema del bullying, de la discriminación, está todavía en auge, no solamente para las personas con sobrepeso, sino también las que están bajitas de peso. Entonces hay muchas cosas que se tienen que evaluar respecto a un tema de la malnutrición. Estas son algunas consecuencias que ya mencionamos respecto al sobrepeso y la obesidad y en general a un estado de malnutrición. Ahora bien, la obesidad puede ser un factor hereditario. Yo he escuchado muchas veces que los pacientes a uno le dicen, no, lo que pasa es que en mi familia hay tendencia al sobrepeso, a la obesidad, es que esa es mi genética. Puede haber algo de razón, sin embargo, la genética no lo es todo para determinar un estado nutricional de una persona. Yo entiendo que una persona pueda estar en sobrepeso y no necesariamente puede ser por un tema de que se alimente mal o que no haga ejercicio físico. Recordemos que hay diferentes patologías endocrinas que pueden afectar el peso de una persona. En particular en el caso de las mujeres, ahorita un estudio bastante amplio respecto al síndrome de ovario poliquístico, ya que está directamente relacionado con un tema hormonal y pues obviamente esto nos va a afectar en el peso de muchas mujeres, haciendo difícil la pérdida de peso. Entre otras muchas complicaciones que esta enfermedad tiene, pero es para colocarles un ejemplo de que no todas las personas que tengan sobrepeso u obesidad quieren decir que comen muy mal, que no se ejercitan, sino hay que ir directamente a la causa. Es por eso la importancia de no juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que somos médicos, que somos nutricionistas, que nos lo sabemos todo y estamos señalando, mira, tú estás de esta manera, usted, ¿por qué? No, incluso muchas veces los médicos ni siquiera se atreven a determinar un estado nutricional de una persona porque es que es mucho más que un peso. No se basa únicamente en pesar a una persona y decirle usted está gordo, usted está flaco. No, hay que mirar para clínicos, hay que mirar hábitos de esa persona, patrón de sueño, ejercicio físico, nivel de estrés. Son muchas cosas que pueden afectar el estado nutricional de una persona. ¿Está bien? Entonces, respecto al factor hereditario, actualmente hay un estudio que es muy chévere que se llama la epigenética. También les voy a compartir la definición para que lo puedan entender un poquito mejor. Dice lo siguiente: la epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a las alteraciones de la secuencia del ADN. El término epi significa por encima de, es un prefijo, entre otras cosas, griego,
y también se define por encima de la secuencia de la base del ADN. En otras palabras, ¿qué quiere decir la epigenética? Que a partir de ciertos, por ejemplo, si tú eres diabético, tú tienes un hijo, tu hijo va a nacer con ese factor hereditario de la diabetes, ¿sí? Pero supongamos que tu hijo desde que es muy pequeño, tú empiezas a incluirle una alimentación saludable, empiezas a reforzarle su educación nutricional, colocándole incluso el mismo ejemplo de la enfermedad, diciéndole la importancia de cuidarse, de realizar ejercicio físico, y tu hijo es muy juicioso en su alimentación y en sus hábitos de vida y resulta que nunca llegó a la adultez y nunca desarrolló la diabetes, tuvo un buen peso, tuvo una buena alimentación, se desarrolló súper bien, no hubo ningún inconveniente. Tu hijo tiene un hijo. Ahora, ese factor hereditario, solamente porque tú a tu hijo le inculcaste que se cuidara en sus hábitos y estilos de vida, el día que ese hijo tuyo tenga a su vez otro hijo que va a ser tu nieto, no sé si me estoy dando a entender que va a ser tu nieto, ese nieto tuyo, la carga de posibilidad de desarrollar diabetes es un poco menor. Y así sucesivamente. A medida que se van haciendo cambios a lo largo de la vida, nuestro ADN puede ir siendo más o menos modificado de tal manera que algunos riesgos puedan disminuir. En este caso, hablando directamente de la obesidad. Entonces, si nosotros empezamos a cuidarnos desde las generaciones, pues puede haber un menor incremento de este tipo de alteraciones en el peso corporal. Ahora bien, vamos a hablar finalmente, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo la prevenimos? ¿Cómo podemos saber si estamos bien nutridos? Nuevamente les repito, más allá del peso corporal, más allá de la apariencia física de una persona, les recuerdo el dicho de el que nada debe, nada teme. Si yo sé que tengo una alimentación saludable, si yo sé que me ejercito, si yo sé que tomo agua, que trato de tomar decisiones adecuadas en torno a mi salud física, puedo garantizar que mi salud va a estar en óptimas condiciones relacionadas en este momento hablando del sobrepeso y de la obesidad. ¿Listo? ¿Cómo podemos nosotros tomar algunas pautas para poder prevenir la obesidad y el sobrepeso? Número 1, una alimentación saludable. A nosotros los nutricionistas nos encanta hablar de la dieta mediterránea y estoy segura que todos lo han escuchado. Más allá de colocarnos a experimentar dieta hiperproteica, la dieta cetogénica, la dieta del limón y cuánta dieta han pasado a lo largo de la historia, recordemos que este tipo de dietas son muy pasajeras. Por ejemplo, en el caso de la dieta hiperproteica son solamente unos cuantos casos en donde se puede prescribir este tipo de alimentación. De igual manera la dieta cetogénica, que en estos momentos es el boom en cuanto a la nutrición y resulta que no es benéfica para todos los tipos de cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es diferente uno de otro, nada más mirémonos las huellitas digitales y veamos que son diferentes las unas de las otras, incluso los gemelos que son tan parecidos tienen huellitas digitales distintas. ¿Por qué razón? Porque cada organismo funciona de diferente manera y cada organismo requiere ciertas cosas para poder solventar sus necesidades. Y pasa lo mismo con la alimentación. Entonces no nos basemos únicamente en la dieta que fulanito de tal le sirvió, pero a mí no me sirvió. Enfoquémonos en los principios de alimentación saludable, que eso le sirve a Raimundo y todo el mundo. ¿Listo? Entonces, hablando de la dieta mediterránea, básicamente es una dieta que se optó como uno de los principales ejemplos de alimentación saludable, que consiste en el consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales, la disminución, por ejemplo, de las grasas saturadas, de las grasas trans, de aumentar el consumo del aceite de oliva, del aguacate, de estas grasas que son benéficas, del pescado, ¿sí? De disminuir el consumo de los dulces. Ahorita estoy muy contenta porque aquí en Colombia ya se aprobó una norma del etiquetado nutricional y si ustedes mismos se pueden dar cuenta de que muchos de los productos que estamos comprando ahorita en el supermercado tienen un rótulo negro, no estoy segura si es un octágono o un hexágono, pero dice, por ejemplo, alto en azúcares, alto en grasas o alto en sodio. Es como una especie de semáforo que a nosotros nos ayuda a tomar decisiones adecuadas en torno a los alimentos que vamos a consumir. Entonces, todas estas cosas nos pueden ayudar a escoger sabiamente los alimentos que nosotros vamos a estar comiendo en nuestro día a día. Por último, les dejo la reflexión de que recuerden que este canal se creó con el propósito de ayudarnos a crecer espiritualmente. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en la Biblia yo no encuentro que Dios me diga a mí, Andrea, cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero solamente vas a cuidar las ventanas.
solamente vas a cuidar las puertas, solamente vas a cuidar las bancas. ¿Será que dice así la Biblia? Cierto que no, un templo es un conjunto de muchas cosas. Así como nosotros cuidamos nuestra parte espiritual, también debemos cuidar nuestros niveles de estrés, nuestro sueño, nuestra alimentación con las personas con las que nosotros nos rodeamos. Y por último, la invitación es que escojamos sabiamente los alimentos que vamos a estar consumiendo, que realicemos actividad física, 30 minutos al día. Parece bastante inicialmente, pero si yo hago 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde, a la final de la semana pues voy a tener una acumulación de horas que es importante y me va a generar un impacto positivo en mi cuerpo. Igual con la alimentación, cuando nosotros vamos a comprar ropa, siempre tratamos de que la ropa, de hecho en uno de los temas que tocamos en estos días fue respecto a la vestimenta y mi papá comentaba un punto que es muy importante y es escoger sabiamente los tejidos que sean de calidad para vestirnos nosotros. Y si eso hacemos con algo que es externo, que tratamos de escoger la mejor calidad para nuestras ropas, ¿cuánto más deberíamos hacerlo con el combustible que le estamos dando a nuestro cuerpo? A mí me preocupa porque nosotros a veces pensamos que las cosas ahorita están muy costosas, yo sé que el factor económico es bastante difícil en estos momentos, pero tratamos de meterle al cuerpo, mejor dicho, lo peorcito, la peor calidad de los ingredientes, pero es que tu cuerpo hace tanto por ti todos los días. Entonces tratemos de escoger alimentos que nos nutran, más allá de la marca, más allá de lo que nosotros hayamos escuchado. Eduquémonos, que es nuestra responsabilidad, leamos con cuidado la etiqueta nutricional y vayámonos siempre por lo natural, que es de hecho pues lo que Dios nos creó, las frutas, las verduras, los cereales integrales, todo este tipo de alimentos nosotros sabemos que van a generar un impacto positivo en nuestra alimentación. Espero que estos temas les hayan servido. No se olviden de suscribirse a este canal porque al igual que el día de hoy estuvimos compartiendo algunos temas de salud, la idea es ir incrementando este tipo de temas porque pues todos tenemos la necesidad de gozar de buena salud y pues lo que hablábamos en un momento atrás, que necesitamos mantener un equilibrio. La salud anteriormente se consideraba la ausencia de la enfermedad. Ahorita sabemos que la salud es un englobe muy holístico de muchas cosas, de factores económicos, factores ambientales, nuestras relaciones interpersonales, nuestra alimentación, nuestra parte espiritual, todo eso forma parte de ese estado de salud y pues yo estoy segura que Dios quiere que nosotros estemos sanos también. Así que no olviden suscribirse para seguir viendo contenido similar a este y nos vemos en esta semana. Cualquier novedad, cualquier pregunta o duda que tengan la pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto la vamos a estar respondiendo. Así que un saludo muy especial a todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Muy bien, hermanos y amigos, confiamos en que esta temática sin duda que será de mucha utilidad para ustedes. Agradezco personalmente a la doctora Andrea Márquez Navarro por el espacio, el tiempo que ha tenido en compartir con nosotros este tipo de enseñanzas que son vitales. Como ella expresaba muy acertadamente, la vida espiritual no es la única que nosotros tenemos. O dicho de otra manera, la esfera espiritual es una de las tantas esferas que nosotros tenemos y ella tocó una adicional que es el aspecto de la alimentación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, algo ha aprendido también ella, ¿verdad? En cuanto a teología, y yo he aprendido de parte de ella que no hay que limpiar o estar atento de la ventana, hay que tener en cuenta toda la estructura de ese templo que Dios nos dio. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo... No sé si esto no sabías qué. Esto es un programa de salud. Nos vemos en un próximo programa de salud que con la ayuda de Dios traeremos para beneficiarlos a ustedes. Muchas gracias, doctora Andrea. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a cada uno de ustedes un saludo muy especial. Chao, chao.